Escuche, no oiga. Solo escuche. Una legión de valentía, de esperanza, de lo extraordinario. Siempre están entre nosotros, preparándose para la batalla, esperando surgir y alterar las cosas para siempre. Les propongo universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. La vida no siempre es justa. A veces los sueños no se vuelven realidad. A veces no eres el héroe en la historia de tu vida. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. El pasado puede olvidarse, pero no puede ser ignorado. Marca de radio. Justo que hablaba de la educación, estamos transmitiendo en Facebook Live a partir de este momento, con la visita de Jorge Tayana y de Daniel Filmus. En el caso particular de Filmus, además de sociólogo como Jorge, es educador, de hecho fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, y justo que salió este spot, recordando un Macri de 2015, Daniel me venía diciendo que traía algunas perlas, entre comillas, supongo, escúchese, del presupuesto educativo, de lo que supone el acuerdo con el fondo en el presupuesto educativo. Exactamente. Algo había tirado Gerard también la semana pasada. ¿Qué tenés? Mira, digo, hablaba ahí de la escuela pública y de la importancia de construir y crear más escuelas públicas. Te quiero dar un solo dato, porque todo es así. Infraestructura y equipamiento. Sabemos lo que ocurrió en Moreno. Sabemos que 2 trabajadores de educación murieron. Yo estuve ayer justamente allí. Sabemos que el tema de infraestructura es un tema terrible. Uno hubiera supuesto que tenía que aumentar bastante la plata para infraestructura y equipamiento. Eso es lo que uno piensa, o un poquito, o mantener. Mira, en el año 2018 el presupuesto que está vigente hoy es 8.478 millones. ¿Cuánto puede ser el de 2019, el que ellos proponen? Espera, 8.400 millones para educación. Sí, para infraestructura. No, para infraestructura. Para infraestructura. Sí. ¿Cuánto es para el 2019? Que lo escuchen todos, porque es increíble. 2.600 millones. ¿Para infraestructura? Sí, es decir, que baja el 69% a valores constantes. Nominales, claro. Y 77% baja si tenemos en cuenta la inflación. Es decir, que después de todo lo que pasó, después que le sacaron el fondo de la soja, porque el fondo de la soja es lo que le permite a los municipios justamente hacer este tipo de arreglo en las escuelas. Entonces el año que viene, digo, por ejemplo, Moreno, mientras que nosotros 3 estamos hablando, hicieron un estudio de todas las escuelas, 261 escuelas. ¿Cuántas escuelas están funcionando? Porque dijeron las que están mal, paramos porque están arriesgando la vida a los chicos y los maestros. ¿Cuántas escuelas están funcionando en Moreno de 261? Una. 260 están paradas. Yo no puedo creer. Se cumple este martes 2 meses de lo que ocurrió ahí. Los chicos están sin clases. Van a buscar los sándwiches. Los docentes hacen un esfuerzo enorme para hacer clases de apoyo en los campitos al lado de las escuelas donde lo hay. Creo que es una cosa increíble. Y el presupuesto en educación, en todos los rubros, no te puedo decir lo que baja, por ejemplo, en capacitación docente, lo que baja el programa estrella de jardines de infantes. ¿Te acordás que iban a ser 3.000 jardines de infantes? Que era, cierto, los jardines. Cada vez que ahorrábamos algo decía, bueno, con esto hacemos tantos jardines de infantes. Bueno, este año el programa estrella tenía 5.945 millones, que tampoco lo utilizaron. El año que viene ser subejecutado, supongo. Totalmente. El año que viene tenemos menos de la mitad. ¿Podés creer? Para jardines de infantes. Para la construcción de este programa, que era el programa como... Bueno. A mí me parece que a través de estos datos es como se llega mucho mejor mediáticamente para explicar qué supone el acuerdo con el fondo. Porque si no, me da la sensación, o tengo la certeza, de que son grandes números en el aire que a la gente le quedan lejos. Queda abstracto. Queda abstracto. En cambio, cuando traes datos como estos que tira Daniel, o alguno que creo que compartías vos, Roxana, con Heller la semana pasada, ¿no? Sí, quería agregar que... Espera que está fuera de repetirlo.
quería agregar, y supongo que Daniel está más al tanto que yo, que de esas 260 escuelas, la mayoría están dando clases en la calle, en las plazas. La semana pasada estuvo Darío Stansriver, se colmó la ciudad, las calles de Moreno se colmaron de gente. Están participando los padres, las madres, incluso en las ollas populares, dándole de comer a los pibes, porque en ninguna escuela, o sea, no han hecho nada en una sola escuela de todo Moreno. ¿Te sorprende algo de esto, Jorge? Recién hablábamos, vamos a confesarlo, fuera de micrófono, de cuál es el límite de perder o no la capacidad de asombro. Me sorprende... Tayana. Me sorprende la reiteración. ¿La reiteración? La reiteración de cosas que son como contraindicadas, ¿no? En principio para una actividad. Estamos hablando del presidente. Lo que hizo el presidente esta semana es absurdo, más allá del baile, más allá de pensar que somos masoquistas y vamos a enamorarnos de Christine Lagarde. Más allá de eso, el presidente hizo una cosa que era ridícula. El viaje fue para devolver la confianza a los centros financieros. Ese era el gran objetivo de su viaje, porque en Naciones Unidas habló pocos minutos y lo único que hizo es seguir la línea de Trump para atacar a Venezuela y poco más. Y el viaje ese, que era para ganar confianza, tuvo dos hechos continuos. Primero, la huelga. O sea, el señor va a decirle allá que tengan confianza en lo que hace, y los que están allá miran los diarios y dicen, bueno, pareciera que en la Argentina el señor no tiene la confianza de la población, porque la masividad del paro fue espectacular, fue tremendo. O sea que está claro que acá eso que él quiere hacer, la mayoría no lo comparte, ni lo apoya, ni nada. Y segundo, uno de sus amigos, presidente del Banco Central, exdirector del fondo Friends and Family, que es un nombre casi autoincriminatorio, renuncia. Ahora, renuncia... Yo pensaba si había antecedentes de un funcionario, por lo menos de ese nivel, que renuncie con el presidente afuera, estando en el exterior. Puede haber alguna casualidad, pero no, salvo Naranquilla que renuncia a todo, pero digamos, no creo que sea un caso parecido, pero sobre todo cuando el presidente está en un viaje para convencer a los centros financieros, y el que renuncia es el presidente del Banco Central. O sea, esa mañana anterior... el presidente había estado en un desayuno en el Financial Times, que le hicieron el desayuno, y después del desayuno hicieron una entrevista con financieristas, y después fue la entrevista a Bloomberg, y a ninguno les dijo nada. O sea, hay dos opciones ante eso. O el presidente es un mentiroso y un gran cínico, porque la gran noticia que tenía, que cambiaba el presidente de su Banco Central, hay que entender que es el presidente de un Banco Central para Wall Street, para el Financial Times. Después de Dios viene el presidente del Banco Central de un país, es como una categoría, un santo o un arcángel, digamos, una persona muy elevada. Y resulta que renuncia y él no dijo nada. Entonces, si sabía y no lo contó, es un gran cínico. Y si no sabía, bueno, es peor. Es casi tonto, no sabe dónde está parado. ¿Por qué son opciones distintas, que es un gran cínico o es casi tonto? Pueden ser complementarias, es verdad, pueden ser complementarias, pero la verdad es que eso es lo que no deja de sorprender, porque uno dice, bueno, algunas cosas sí creo que tienen explicación, ¿no? Yo creo que le debo buscar Vos decís que tiene una explicación. La búsqueda de Antonia, parte de lo que hace el gobierno, que uno lo ve como ataques muy abiertos a cierta estado medio de conciencia y provocaciones. Yo creo que son a propósito, pero no son vistas como provocaciones, son vistas, creo yo, como pedagogía puramente educativa. Es decir, ustedes recuerdan cómo son ahora, no están de moda, pero las corridas de toro. Cuando sale el toro, hay unos señores a caballo con una lanza y le clavan la lanza en la cerviz. No, después vienen los banderilleros. Pero el primero que le clava es los que están a caballo para bajar la cerviz del toro, ¿no? Para que el toro tenga la cabeza más gacha y por lo tanto cuando ataque no tenga todo el panorama, sino que tenga un panorama más reducido. Yo creo que es pedagogía. Ellos quieren persuadir a la sociedad argentina y sobre todo a sus trabajadores y a sus sectores más humildes y a sus pequeños y medianos productores
que efectivamente hemos vivido por encima de las posibilidades, que lo que hay que hacer es empobrecerse y aceptarlo socialmente como es en tantos otros países. Por eso habla de los 70 años también. Acerca de lo que suscita Jorge Tayana, Daniel Filmus, se me ocurre subirme por esto de si tiene sentido la discusión, por lo menos en ciertos círculos políticos, aunque no solo, en torno de si esta calamidad es producto del efecto deseado de un modelo que naturalmente tiene que desembocar en esto, o de una derecha con impericia y muy poco lúcida, o si son complementarias ambas cosas. Sí, yo creo que... ¿Qué pensás de eso? Que es ese último que estás diciendo, como decíamos recién, ¿no? Que son opciones alternativas, las actitudes de Macri de las que hablaba Jorge, son las dos, eligieron el camino equivocado y no lo saben conducir. Son dos cuestiones, pero lo que me parece claro, y más cuando uno habló con algunos de ellos en algún momento, es que... ¿Habló cuando te referís que... con algunos de Cambiemos o grandes, sí, en el Congreso cuando vos discutís, sí. Es que en realidad, no, esto no es el resultado de las equivocaciones. Lo que estamos viviendo es el resultado de los aciertos de ellos para una política que tenía como objetivo principal, por ejemplo, que Argentina era el primer país en dólares a nivel salarial y ahora es el 9º. Es decir, no es que hay una región. En la región, sí, en América Latina. Es el 9º país en salario en dólares en este momento y era el primero, lejos era el primero. Entonces, esta idea de abaratar, de competir internacionalmente, porque abaratar la mano de obra o destruir el medio ambiente, que son los dos objetivos que tiene en buena medida este gobierno a través de la minería o los agroquímicos, y no una competitividad realmente genuina que está basada en la capacidad de trabajo, en la educación, en la ciencia y la tecnología, digamos, donde vos podés competir a partir de la calidad de tu gente. Ellos eligieron este otro camino y lo están cumpliendo. Si uno, si alguno de ellos, digo, por ejemplo Peña dijo, esto no es un fracaso económico, yo creo que para ellos no es un fracaso económico, es más para los que tienen la plata afuera, digamos, ¿no? Que no eligen ministro que no tenga la plata afuera, que no venga de escuela privada y tenga las dos condiciones que le deben pedir el currículum, es tener plata afuera ahora, y escuela privada. Pero Daniel, esa es la parte del efecto buscado, rebajar los salarios en dólares, beneficiar a los amigos, ni que hablar. ¿Y la parte de la impericia cuál sería? La parte de la impericia es que lo hacen mal. La parte de la impericia no es que la gente esté pobre, el consumo se haya reducido, que hayamos bajado el número de trabajadores, que cierren las pymes y todo eso, es consecuencia, insisto, del acierto de la política de ellos. ¿Sí? La parte de la impericia es que lo llevan mal adelante y despertaron la desconfianza de los propios amigos de ellos. Ellos pensaban que para ese proyecto, Macri, ¿qué piensa? Seamos sinceros, piensa que ¿cómo no lo apoyan a él que les de ellos? ¿Por qué buscan la ganancia inmediata y se llevan los dólares afuera y arrastran a la crisis monetaria también el país? Si él es de ellos, si él al final está haciendo lo que ellos le piden. Me parece que ahí hay una cuestión de Macri, de creerse él y los que están con él, que simplemente alcanza con pertenecer. ¿Leyó mal el mundo desde que asumió? ¿O antes? Bueno, eso claro, ¿no? Eso claro. Él se larga a un mundo, además de los intereses específicos con el sector financiero y todo lo que ellos se han beneficiado específicamente, está claro que lee un mundo que es mucho más parecido al mundo que existió en los 90. Un mundo donde se ampliaba las políticas de derrumbar aranceles, de apertura económica, de privatización, de desregulación, todo lo que era el neoliberalismo, que después se resumió en eso que se llamó el consenso de Washington. Él actúa como si estuviera en los 90, y la verdad es que el mundo no es para nada el mundo de los 90. En ese sentido no estaríamos hablando de una derecha lúcida. No, claro que no. Yo creo que sí hay mala praxis. Una cosa son los objetivos que ellos tienen, que son los viejos objetivos de la derecha argentina, que nunca terminó de aceptar la democracia social que implicó el peronismo, ¿no? Ellos quieren, cuando habla de los 70 años, que es una falsedad, porque en esos 70 años gobernó mucho más tiempo la derecha y las grandes dramas y las deudas y las matanzas lo hicieron ellos, pero le cargan ¿a qué? Al estado de bienestar, a la legislación laboral, a la idea de un país industrializado, a la idea, todo eso, a la idea misma de la integración, todo eso se lo cargan negativamente. Y acá hay que volver a la Argentina, que tiene ese potencial extraordinario agroindustrial,
más hidrocarburífero, más sumamos la minería, más un poco de timba financiera y quizás turismo. Y ya está, y de ahí ya más o menos se acabó. Esa es la parte que es clara del modelo y los salarios bajos, etcétera. Lo que es impericia es que ellos están teniendo muchos problemas que afectan las posibilidades de continuidad del modelo, porque algunos creen que el gobierno es simplemente un gobierno de saqueo, entonces es como el saqueador, llegaban los piratas, robaban todo, quemaban todo, violaban todo y se iban. Yo creo que no, por más que ellos tengan la plata afuera y ellos pueden hacer eso, ellos tienen en sus soportes interno y externo la idea de la consolidación de un régimen de dominación muy favorable a los sectores concentrados del capital y de las empresas y agroexportadores, etcétera, etcétera, y una estabilidad y una división de lo que ha sido el movimiento popular y una aceptación de estas reglas de dominación. En eso es donde les va mal. Y les va mal porque efectivamente hacen cosas que les salen mal. Lo de Sturzenegger y la bicicleta financiera con la LEVAC ha sido un desastre. Ellos mismos tienen que corregirlo a un costo muy, muy alto. La inflación es indudable que ellos pensaron que podían dominarla más fácilmente y se les fue al cuerno. O sea, me parece que sí ellos están entendiendo, y lo mismo que lo que decía Daniel del ingreso de capitales. Ahora, eso es realmente mala lectura. Cualquiera sabía, y bastaba leer un informe de la CEPAL para saber que en el 2015, el flujo de capitales en América Latina era negativo, salía más de lo que entraba, y el pronóstico para el 16, 17 y 18 era que iba a seguir siendo negativo porque ya había empezado eso que se llama el flight to quality, porque todo el mundo sabía con Obama que las tasas de interés de Estados Unidos iban a aumentar necesariamente. O sea, la idea de ellos de que apareció la tormenta, bueno, apareció una tormenta, es como la de hoy en Buenos Aires, está anunciada hace 2 días que va a haber tormenta y ayer llovía por todos lados rodeando Buenos Aires. O sea, iba a pasar esto que finalmente sucedió. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué afecta a esto? Afecta las posibilidades de establecer un régimen de dominación estable, que no hay que subestimarlo, porque si uno tiende a pensar que solo los piratas que saquean, ¿qué hace uno cuando los piratas saquean su pueblo? Uno ve llegar los barcos, se va al monte, se esconde, deja que pasan los saqueadores y vuelve. No, acá creo que no va a suceder eso. Ellos tratan de quedarse con nuestra tierra, con nuestra vivienda, con todo. O sea que vamos a tener que hacer esfuerzos para que no puedan seguir con ese saqueo y que no se queden. Están Tayana y Filmus. Seguimos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Están Daniel Filmus y Jorge Tayana. Se supone que desde el punto de vista diagnóstico, yo hablaba hoy de las palabras que ya están cansadas de tanto que se las busca para describir qué significa esta asunción del nuevo gobierno, que es el del Fondo Monetario Internacional. Se supone, decía, que desde el punto de vista diagnóstico casi que todo está dicho. En todo caso, después le podemos dedicar algún pasaje a la bomba deudora que va a dejar esta gestión. Pero mientras tanto, y también valiéndome de algo que decía citando a algún colega en el editorial de hoy, está claro, Daniel, bueno, y Jorge, que la velocidad del ajuste es mucho más intensa que la construcción de la unidad opositora. Bueno, yo digo que está claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, probablemente sí. También hay que señalar que no es solamente la unidad en torno al espanto, digamos, que hay que trabajar también en la unidad en torno a un proyecto común. Entonces, la discusión, nosotros ya vimos la etapa de la alianza, la discusión respecto de la unidad no es solo, y es fundamental también, oponerse a lo que está avanzando en este momento a través del Fondo Monetario el gobierno. Quiero decir que nosotros vamos a tener dentro de 10 días en el Congreso de la Nación, o 15 días, un debate respecto de este presupuesto. Entonces ahí, nosotros vimos una foto esta semana, me gustaría saber los diputados que estaban ahí, o los representantes de los diputados que estaban ahí, si van a votar esta quita de infraestructura escolar, la baja en salud, la baja en ciencia y tecnología, digamos, ¿van a acompañar o no van a acompañar? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la construcción de la unidad. La construcción de la unidad
tiene que generar una posibilidad de tener la mitad más uno de los votos, pero al mismo tiempo la necesidad de construir un proyecto común. Y realmente me parece que estamos en un momento bisagra. Nosotros hicimos, para ver esto de la unidad, 3 pedidos de sesiones especiales por 3 temas muy básicos. El tema del fondo de la soja, el tema de las asignaciones familiares para los de la Patagonia, que se lo sacaron, y la emergencia educativa. Bueno, no logramos que muchos bajaran. Entonces, digo, en ese momento no conseguimos quórum en ninguno de los 3 casos. Bajó casi todo el Frente Renovador, bajaron muchos sectores del peronismo provincial y muchos otros no bajaron. El día que votamos las tarifas, contra las tarifas, sacamos 133 votos a 95. Es decir, que vos tenés, en la última elección tuviste un 60% de voto opositor. Si se une todo el voto opositor, estas políticas no pasan, ¿no? Este presupuesto tiene que ser revisto. No podés castigar de esta manera como estás planteando a la grande mayoría de la Argentina. Entonces me parece, siguiendo tu línea de pensamiento, que claramente hay discusiones y debates políticos, pero también, aparte del tema de candidaturas, liderazgos, etcétera, y exclusiones, que algunos plantean, hay un aspecto de tener una mirada común respecto de la cuestión inmediata de lo que está pasando ahora. Y me parece que un buen desafío para la unidad sería que este 60% que fue votado como oposición tenga ahora, en unos días, y es posible que esto sea, digamos, porque se está discutiendo día a día, ¿quiénes son los perjudicados con estos datos del gobierno nacional respecto al presupuesto? Los gobernadores. Sí, entonces me parece que... Pero los gobernadores lo único que les calienta es asegurar pago de sueldos en tiempo y forma, Daniel. Bueno, pero, por ejemplo... Están pidiendo ese espíritu de grandeza. No. Por ejemplo, no, estoy hablando de intereses concretos. Por ejemplo, la principal erogación que tiene un gobernador es el presupuesto de educación. Si vos tomás, porque la jubilación es nacional mayoritariamente, vos tomás el principal presupuesto es el presupuesto de educación. ¿Cuánto le dio el año pasado, este año, de salario, que es el fondo de incentivo docente? 25.000 millones. ¿Cuánto le dio el año pasado a las provincias? 25.000 millones. ¿Cuánto le va a dar el año que viene después del 70% de inflación? 25.000 millones. Cae, entonces, un 70%, y esa parte del salario que los docentes no la van a pedir, sí, se la van a pedir. ¿A quién se la van a pedir? Se la van a pedir a los gobernadores. Cuando vos decís, no ponemos infraestructura y se le caen las escuelas, ¿quién va a tener que salir? Entonces me parece que incluso por defensa propia, habría en este momento que hacer un esfuerzo enorme, o deberíamos hacer un esfuerzo enorme, de centrar en la discusión presupuestaria, que es la discusión del programa del Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de construir una unidad. Y en ese sentido, me parece que estamos a tiempo para hacerlo, y me parece que es el eje central. No lo hemos visto, te insisto, en ellos que estaban sentados en la foto de los 4, no hemos visto en todos ellos... Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto. Sí, a los representantes de ellos no lo hemos visto bajar a todos. Sí lo hizo el Frente Renovador, quiero aclararlo. A los otros no hemos visto que hayan bajado sus diputados a votar estos temas. Filmus, Italiana. Las dificultades para la unidad. En el caso, por ejemplo, de estos personajes, Massa, Urtubey, Schiaretti, Pichetto, ¿encuentran en Cristina, en la exclusión de Cristina, en la necesidad de no volver al pasado, la excusa para disimular que en verdad son una variante del propio macrismo? Empiezo contestando lo que vos Dale. habías mencionado antes, acerca de que eran 2 cosas distintas, ¿no? Hay como 2 carriles en este proceso. Un carril de lo económico-social, que tiene una velocidad uniformemente acelerada, como dirían en física, y además un sendero descendente. Sí. Va peor y va cada vez más rápido. Y un carril político, el de las elecciones, que tiene sus plazos, sus tiempos. Sí. Bueno. Espera, va el info y seguís. Dale. Planteamos esas Los dos velocidades y retomas vos. Están Bien. Tayana y Filmus. Seguimos, último bloque con Jorge Tayana y Daniel Filmus. Estaba Jorge citando el tema de las 2 velocidades. Para empezar, porque también le había consultado yo acerca de Frente Renovador y opoficialismo con la excusa de la exclusión de Cristina
en todo caso como variante de ser una versión más del macrismo. Las dos velocidades... Las dos velocidades, una tiene que ver con lo económico-social, que era deterioro acelerada, y la otra con la construcción política que se estaba dando todavía en el sistema político tradicional, entre comillas, con el ritmo propio de una elección que es en octubre del año siguiente. Sí. Esas dos cosas, si no entran en contacto, en diálogo y en interacción, llevan a un aislamiento del sistema político enorme en muy poco tiempo, ¿no es cierto? O sea que lo que tenemos que ver es cómo se produce esa mezcla, esa acción, esa interacción. Está claro que el centro de la batalla política hoy es en lo social, por eso la huelga, por eso la manifestación, por eso la denuncia de lo que está pasando. Y eso obliga, o fuerza, o produce esto, porque se habla mucho de unidad, pero en realidad más que unidad lo que hay que hablar es de convergencia. ¿Cómo se hace para ir construyendo un camino común y quiénes quieren recorrerlo? Bueno, hay dos puntos claros. Uno es el modelo alternativo. Acá lo que hay es un modelo político y lo que hay que definir son los puntos principales de un modelo distinto, de otra Argentina diferente, que se pueda construir, que salga de este proceso oscuro y que sea capaz de plantearse una política de llegada y del gobierno. A eso creo que es lo que va a empujar la realidad. Yo no me gustan las fotos de dirigentes. La realidad quiere decir que socialmente va a haber un empuje que políticamente no está viendo. ¿A eso te refieres? No, políticamente desde abajo va a estar también. Política y socialmente. Cuando nosotros vemos, cuando yo estoy recorriendo ahora parte del interior y vos encontrás que, por ejemplo, a nivel territorial, las CGT regionales y los grupos políticos que están en el territorio tienen mucha más acción común de lo que uno podría suponer si lo mira desde acá. Y los resultados están en la huelga, la movilización del 24 y la masividad de la huelga 25, el resultado está en la reunión de Ferro, donde se creó un conjunto de lo que una reconstrucción de lo que se ha llamado tradicionalmente el sindicalismo combativo, para poner un nombre, que va a ser una marcha específica el 20 de octubre, y en el plano político lo que está inmediato es lo que decía Daniel del presupuesto. El presupuesto, creo yo hoy, es un cierto parteaguas, porque para atrás, el comienzo del gobierno, las distintas posiciones, bueno, uno puede tener distintas opiniones, yo tengo mis opiniones de lo que no había que hacer y algunos hicieron, la forma que se entendió la gobernabilidad no es hacer lo que el gobierno quiere, la gobernabilidad es justamente para los opositores, es tener propuestas alternativas a las cosas que hace el gobierno, porque eso es cumplir el rol de opositor. Algunos han entendido la gobernabilidad como hacer lo que el gobierno pida. A mí me parece que eso es bueno, en ningún libro, en ninguna historia política está. Pero bueno, ahora, dejemos el pasado atrás porque había otro momento, el gobierno llegaba, ahora está claro lo que está haciendo y hacia dónde se dirige. Y como decía Daniel, este es el presupuesto del fondo, este es el presupuesto del ajuste, este es un presupuesto donde claramente se parte de una cesión de soberanía. Y este es un presupuesto que desde mi punto de vista es invotable para la oposición, porque nosotros no tenemos que ser corresponsables de un rumbo económico-social que produce miseria a la mayoría y que desarma a la nación de sus posibilidades de desarrollo. Vos, Daniel, ¿qué pensás en torno de el oficialismo y las probabilidades de articular? ¿También estás de acuerdo con lo que dice Jorge respecto de que lo que se produzca se va a producir porque lo va a empujar lo social más allá de la pusilanimidad dirigencial, de los Massa, los Pichetto, etcétera? Mira, dos cuestiones en la misma línea que plantea Jorge. Primero, respecto de que nosotros no podemos mirar a la oposición con los ojos del oficialismo. Estamos transmitiendo por Facebook Live, les repito. Dale. Pues fíjate que ellos han etiquetado distintos tipos de peronismo, distintos tipos de oposición. La responsable, la racional, hasta el extremo del ministro de Educación que dijo el trotskopirnerismo, ¿no? Digo, hay como distintos. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la oposición responsable? ¿La que votó el año pasado que la inflación de este año iba a ser el 10%? ¿La que votó el año pasado de que el dólar iba a estar a 27?
Porque esa es la pregunta de fondo. Responsable es decirle al gobierno, esto va a hambriar al pueblo, esto va a golpear a toda nuestra gente. Responsable ahora, en la línea de lo que planteaba Jorge, es plantearla con crudeza qué significa este presupuesto. Entonces, los responsables fuimos los que no votamos el pago de los fondos buitres, los que no votamos la quita a los jubilados. Esos somos los responsables. Yo quiero dejar muy claro, porque si no, parece que lo que atenta contra la gobernabilidad es oponerse a estas políticas que justamente son las que generan la no gobernabilidad. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, que me parece que los dirigentes estamos realmente en deuda con la sociedad. Pero no solo por el tema de las organizaciones que sí nos vienen empujando y que cuando vas por la calle todo el mundo te dice, únanse, tenemos que sacarlo, no damos más, ¿cómo hacemos para sacar esto? Sino con otros movimientos. Yo creo que lo nuevo en la política argentina no es esas fotos con las cuales nosotros queremos mostrar si estamos cerca o estamos lejos. Lo nuevo en la política argentina fueron 3 movimientos para mí y algunos más que están surgiendo. En la foto no hay mujeres. Claro, por ejemplo, un tema. El movimiento del 2x1 no fue nuestro, sino no fue del kirchnerismo, no fue solamente de los sectores radicalizados. Salió todo el mundo, obligó a la Corte Suprema y al gobierno a dar marcha atrás y que se vote por unanimidad el 2x1. Cuando vos salías a las calles no era nuestra gente, era la gente que pedía el derecho de no caminar al lado de un genocida. El movimiento feminista fue totalmente transversal, está por encima de los partidos políticos. Ni siquiera vos caminabas, ni siquiera te saludaban a veces ahí, porque eran gente que iba a la política, porque era política eso por primera vez. Hay que aprender de ese movimiento. Y el universitario, 300.000 universitarios bajo la lluvia el otro día, que triunfaron también, eran los estudiantes, mis alumnos en la universidad haciendo carteles, ellos autogestionadamente, porque se daban cuenta que eso cierra la universidad. Hay que estar a la altura, insisto, no solo de lo que planteaba Jorge respecto de el pedido de las organizaciones políticas de unidad, sino mirar cómo hacemos para tener mayoría a partir de algo totalmente nuevo. El movimiento feminista en Argentina es estudiado hoy en día en todo el mundo justamente como un movimiento, el verde, el argentino, totalmente distinto. Nosotros no vamos, si no estamos mirando para atrás y nostálgicos y seguimos con la idea simplemente de volver. Yo creo que hay que, por supuesto, ir por las asignaturas pendientes, capitalizar todo lo que hicimos entre el 2003 y el 2015, pero mirar todo el tiempo este movimiento que es distinto, que es joven, que es mayoritariamente joven, que, como decía Jorge, mayoría son mujeres probablemente, y que nosotros tenemos que estar a la altura, ¿no?, de ponernos a la cabeza de eso. Una última cosa. ¿Sí? En esto, a mí me parece además que, como se dice en el fútbol, hay que mirar la pelota. ¿Viste? Y si no miras la pelota, la perdés. Y acá hay que mirar la pelota. Y la pelota es que el gobierno tiene una única opción de continuidad, que es la división del movimiento popular. Así que yo creo que va a haber algunos que a toda costa van a querer dividir el movimiento, y lo van a hacer por distintas razones. Por afinidad ideológica, porque creen que esto que plantea el gobierno para Argentina no es del todo malo, y quizás con un poquito de correcciones puedan dar. Lo van a hacer por temor algunos, por las amenazas, por carpetas, por distintos tipos de extorsión a que son sometidos, o lo van a hacer quizás por alguna compensación. Pero lo importante es muy delicado lo importante es que la gran mayoría confluya en otra parte y que eso quede manifiesto. El gobierno se va a ocupar de que haya un sector opositor oficialista. Eso no lo dudemos. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de vaciar ese sector, primero que todo, de la base popular que pueda esperar. Nosotros tenemos que tener una generación, un mecanismo de elección de candidaturas, una elección de propuestas, puntos claros de cómo se cambia el rumbo, y detrás de eso tenemos que hacer que se encolumne la mayoría de la gente, esa gente que en la calle nos pide únanse porque estos hay que ganarles. Entonces, ese es el camino para vaciar de contenido a los que se presten a la maniobra divisionista de buscar que la vieja consigna de divide y reinarás permita otro triunfo más de Cambiemos. Porque lo que tiene que estar claro, y ese es el punto uno política, esa es la pelota que digo que hay que mirar, es que acá hay que derrotar a Cambiemos, hay que derrotar al proyecto de Macri, porque es el proyecto
de los sectores dominantes y de los grupos concentrados de la Argentina y del exterior para mantener una sociedad injusta y explotada. Pasaron Tayana y Filmus, gracias a ambos. No, gracias a vos.